transmitiendo LU6, Radio Atlántica, AM760. Desde Mar del Plata, Buenos Aires, Argentina. Pueblos y estaciones, viejos clubes, almacenes de campo, personajes, festivales, historia y presente de nuestra provincia de Buenos Aires. Es pampa y serranía, latiendo desde el mar, abrazo en sintonía, es campo, es ciudad. Región Atlántica, región Atlántica, región Atlántica, Atlántica. Región Atlántica. Hablaremos ahora de otro almacén de ramos generales y en una localidad de nuestro interior, de la provincia de Buenos Aires, en este caso en el noroeste, es decir, el partido de Junín. Este sitio se llama, mire qué lindo nombre, El Terruño. Allí funcionaba un almacén de ramos generales, Doña Sofía, que era de la abuela de quien está en línea con nosotros y con quien vamos a charlar, es decir, un sitio histórico de la localidad de Morce, a donde hemos llegado con la imaginación desde Mar del Plata. Es un gusto saludar a Verónica Resk, que nos contará un poco la historia y por supuesto el presente de este lindo sitio al que visitamos. ¿Qué tal, Verónica? Gran gusto, Ignacio Melucci en LU6. Hola, ¿qué tal, Ignacio? Bueno, un gusto saludar desde aquí, desde Morce, partido de Junín, a toda la gente de nuestra costa, de un lugar emblemático del turismo, y bueno, para mí es un honor estar en este emprendimiento de turismo rural y bueno, estar hablando para la meca del turismo nacional, así que bueno, es un gran honor, un gusto muy grande. Bueno, y el turismo rural, por supuesto, y lo que tiene que ver con nuestros pueblos y con la gastronomía particularmente, con el recorrer lugares que son un museo en sí mismo, es obviamente un atractivo muy, muy usual en la actualidad, así que esta puesta en valor de El Terruño es un poco con ese fin, ¿no? Exactamente. Bueno, El Terruño, como bien vos dijiste, empezó, es una historia familiar, empezó hace 70 años con mi abuela Sofía. Ajá. De hecho, era un almacén común, un mercado despensa de pueblo que se llamaba Doña Sofía. Esto estamos hablando de los años 50. La abuela era una inmigrante siria, que bueno, es un modelo muy inspirador para mí porque bueno, en esa época que una mujer llevara al frente, ¿no? un negocio con su propio nombre, bueno, para mí es todo un símbolo, ¿no? Después, bueno, cuando ella falleció en el 76, se hizo cargo mi papá, Eduardo, más conocido como el turco, Salomón, con también toda esta cultura árabe y siempre, bueno, tratando de que este almacén sea algo más que un lugar donde la gente iba a comprar, por supuesto, sus comestibles y sus cosas de pueblo, ¿no? O sea, él siempre quería como trascender, hacer algo más en la comunidad, era muy tanguero, entonces trataba de difundir cultura a través del negocio, y quizás todo eso, como yo vivía en esa casa, en ese almacén, hasta que mi papá lo tuvo hasta el año 93, y bueno, fui mamando de chica todo eso, y por eso también estudié marketing y siempre estuve muy relacionada al tema comercial. Y bueno, y a raíz de la pandemia y de haber perdido también a mis padres previo a la pandemia, bueno, una serie de cuestiones familiares hicieron que se precipitara este proyecto que yo tenía en mi cabeza hacía mucho tiempo, de combinar el turismo rural por un lado, mis pasiones como son las marcas, las historias de las marcas, la parte por supuesto del pueblo, por eso se llama el terruño. Sí. De querer mostrar todo lo que tenemos, poner en valor todo lo que tenemos en el pueblo en cuanto a sabores, en cuanto a cultura, personajes, historia, y que bueno, como quería mi viejo, que eso trascendiera, ¿no? Que quedara una huella. Claro. Y bueno, y también es cierto que a raíz de la pandemia la gente empezó a buscar estos lugares, a valorar el turismo de cercanía, el poder, bueno, nosotros estamos a 30 kilómetros de Junín, ciudad cabecera, sí. Somos el pueblo, dentro de los 6 pueblos que tiene el partido, somos el más grande, y esto hace que, bueno, estamos sobre una ruta que ya de por sí era transitada, que une Junín con Bragado, la famosa ruta 46 aquí,
y bueno, la gente empezó a agarrar su auto los fines de semana y a ir a los lugares donde hay aire puro, donde hay sabores caseros, cosas simples, ¿no? Ir a encontrarse con uno mismo, si se quiere. Claro. Así que, bueno, esto derivó también en que nos descubriera Leandro Vesco, el escritor de La Nación, que hace mucho tiempo escribe precisamente sobre pulperías y bodegones de la provincia de Buenos Aires, y nos dio el privilegio de, en 5 meses de haber abierto nuestro almacén, de formar parte de su libro, de encabezar el libro Desconocida Buenos Aires, Pulperías y Bodegones, que edita el Ateneo. Y así, bueno, empezó empezamos a transitar este mundo del turismo rural, ya con gente que nos visita no solamente de nuestra región, del noroeste de la provincia, sino de capital, de zonas un poquito más lejos, que nos descubren a través del libro o a través de inclusive alguna nota que nos ha hecho para La Nación Leandro. Y bueno, se empezó a abrir todo un abanico de posibilidades que, bueno, que es importante también para el pueblo, porque pusimos a Morse París-Londres, como decimos nosotros, en el mapa turístico nacional. Así que bueno, es un gran orgullo y una gran satisfacción poder estar transitando desde hace un año, porque acabamos de cumplir un año en este proyecto, que, como te digo, de nuestra familia, de la historia familiar, ya trascendió. Y bueno, por eso el terruño, demostrar lo que es nuestro Pago Chico, todo lo que tenemos para ofrecer en nuestro pequeño pueblo de 2.000 habitantes, claro, a quien quiera venir hasta aquí. Bien, ya voy a volver a la historia, pero quiero ir de nuevo con la actualidad, por supuesto, de este sitio, El Terruño, que ¿qué ofrece? Vayamos por lo que es hoy. Bien, El Terruño es un almacén, en esencia un almacén y un bar autóctono, un almacén, como vos bien dijiste, o sea, rescatando el espíritu de los almacenes de ramos generales, que eran muy típicos en estos pueblos, en la época que, por supuesto, surgimos con el tren, con el ferrocarril, y alrededor de las estaciones siempre había almacenes de ramos generales donde se cubrían todas las necesidades de cuando los caminos eran de tierra y no se podía viajar a la ciudad. Entonces conservamos un poco eso. Uno entra al Terruño y va a ver inclusive estanterías y mostradores que pertenecieron a la primera casa de ramos generales del pueblo, que tiene más de 100 años, y bueno, rescatando ese espíritu de las marcas antiguas, de poder tomarse una esperidina, un pineral, tipo pulpería, digamos. Y después, bueno, por supuesto, enfocamos en los sabores locales de kilómetro cero. Tenemos picadas, tenemos los quesos, escabeches, todo que se produce en el pueblo, y bueno, pusimos en valor todo lo que se hacía, que estaba desparramado, digamos, ¿no? Que para saborearlo había que ir hasta la panadería o hasta una señora que lo hacía en la casa. Bueno, ahora está todo en el Terruño, ya sean los pasteles, las pastas frola, el pan casero, las empanadas de carne, que son nuestro clásico, las empanadas de carne fritas. Y eso por un lado, lo que es la gastronomía, en este contexto también de historia, y de que uno entra y es una especie de museo, de centro de información turística. Uno encuentra todo lo relativo al pueblo, está ahí, desde el cuadro de Alejandro Dolina, que es nuestra personalidad célebre, nacida circunstancialmente en Morse, hasta, bueno, por supuesto, nuestros planos, la Fiesta Nacional del Cosechero, todo lo que hace a nuestra identidad, ¿no? Los clubes, por supuesto, la actividad deportiva, todo eso está en el Terruño. Y también es muy importante la actividad cultural y musical, sobre todo en el formato que nosotros llamamos acústicos, que es música en vivo. Tuvimos inclusive varios artistas nacionales, como Micaela Chauque, Demi Carabajal, Yamila Cafrune, que fue a festejar nuestro primer aniversario. Y bueno, todo esto junto forma parte de la experiencia del Terruño. O sea, la gastronomía, el poder comprar yerba suelta, el poder, por supuesto, como decía, ir a comer una picada, pero también ver un músico en vivo, o meterse en el mundo de la infancia, del recordar a través de los objetos nuestros momentos lindos, ¿no? En el pueblo hay gente que se reencuentra, que vivió hace muchos años, que se fue, hace muchos años del pueblo, pero que quizás hizo su escuela ahí, o tiene familiares todavía en el pueblo,
y se reencuentra básicamente con eso. Es un lugar de encuentro. A mí me gusta decir que el Terruño es un lugar de encuentro, claro, con las emociones, con el pasado de cada uno. Se dan cosas muy muy mágicas entre estas paredes. Bueno, por supuesto que es una actividad muy profusa y evidentemente apuntan alto con el movimiento artístico y sobre todo la convocatoria regional. Ahí tienen no solo Junín, Bragado y distintas localidades de la zona, más todo el movimiento que genera, por ejemplo, la Ruta 7, ¿no? Claro. Bueno, Junín de hecho es una ciudad que es, digamos, referente en el noroeste porque nuclea muchas actividades y está estratégicamente ubicada sobre, bueno, la confluencia de rutas, la 188 que es nacional, la 7, que la 7 de hecho une Capital Federal, llega hasta Chile. Y de hecho nosotros cuando teníamos el ferrocarril y bueno, por supuesto el tren de pasajeros, era Buenos Aires al Pacífico, o sea, todo el tránsito de Buenos Aires hasta Mendoza y por supuesto hasta Chile. Obviamente el ferrocarril, además está decir que no está en actividad más que algún tren de carga que pasa, pero sí a nosotros nos quedó toda esta, además de la identidad ferroviaria, esta cosa de estar muy desde Junín concentrando todo lo que es el noroeste, ¿no? Bragado, el pago de, ya que estamos en la radio, de Héctor Larrea, sí, señor. Bueno, Lincoln, claro, Los Toldos, Chacabuco, hay mucha gente de Chacabuco, inclusive de nuestro pueblo que se fue a vivir a Chacabuco. Hubo como una gran emigración, digamos, desde el pueblo a las ciudades, pero que hoy, como te decía, gracias a esto del turismo rural y a volver a conectar con las raíces y con su pasado en el pueblo, vuelven. Y eso es muy lindo, la verdad que ver el reencuentro de gente y con los turistas y que se generan vínculos ahí espontáneos, ¿no? Charlas de mesa a mesa, algunos aparecen con el libro de Vesco abajo del brazo queriendo conocer el lugar, pero siempre se da una cosa muy familiar, muy amigable. Por supuesto todo este movimiento es inédito para el pueblo a nivel social, a nivel económico y bueno, y nos pone muy muy felices porque es un proyecto también que es único, digamos, acá en la zona. Es como que somos la punta de lanza de ojalá muchos más proyectos de este estilo. Claro. Que como vos dijiste muy bien están en pleno auge porque bueno, la gente está queriendo volver por supuesto a esta libertad, a las cosas simples, a valorar el aire libre, como te digo, la tranquilidad. Es un pueblo que conserva por supuesto sus calles de tierra, toda su dinámica bien rural, ¿no? De cuna de cosecheros que son. Sí. Bueno, y por supuesto también hablamos de un lugar donde la maquinaria, donde la actividad agropecuaria tiene gran relevancia, ¿no? Estamos en Morse, provincia de Buenos Aires, partido de Junín. Ya vuelvo para seguir hablando del Terruño, que nos va a llevar, por supuesto, un poquito más por la historia del pueblo también, a través de Verónica Resk, su propietaria. A un poco más de 520 kilómetros de Mar del Plata, estamos hoy en Morse, partido de Junín, una comunidad de unos 2.000 habitantes, donde existe este almacén El Terruño, que es un lugar con historia familiar fundamentalmente, fundado por la abuela de quien nos atiende y charla con nosotros hoy, familia de origen sirio, y que por cierto cuenta mucho sobre el comercio fundamentalmente en nuestros ámbitos rurales, ¿no? Pero sigamos hablando de Morse, que está imbuido en la zona núcleo, con lo cual toda la economía agropecuaria es la identidad de la zona, ¿no, Verónica? Exactamente. Bueno, de hecho Morse está identificada con... Tenemos nuestro eslogan que es cuna de cosecheros. Sí. Tenemos una fiesta que acaba de obtener una denominación a nivel nacional, es Fiesta Nacional del Cosechero, y este año en octubre se celebran los 25 años de la fiesta, y esta fiesta justamente representa la identidad del pueblo, que es el contratista rural, la gente que tiene sus maquinarias cosechadoras y sale no solamente acá en la zona, sino por todo el país. Claro. Y después, bueno, por supuesto es un pueblo donde vas a ver tractores y maquinarias, y de hecho la fiesta consiste en eso, en un desfile para mostrar todo este potencial de herramientas y de lo que es una fuente laboral netamente agropecuaria. Sí, el pueblo vive
del campo, esa es la realidad. Totalmente. Ahora, bueno, también del turismo, pero tenemos un museo agropecuario y bueno, nuestra identidad es esa, por supuesto estamos en plena llanura. Junín tiene sus lagunas a nivel turístico, pero bueno, nosotros estamos tierra adentro y bueno, con toda esta identidad, como te decía, que es muy palpable. Uno sale por la ruta 46 y sí, se cruza con casillas rodantes de los cosecheros, maquinaria último modelo, y bueno, es lo que siempre nos destaca, ¿no? Y Verónica, ¿qué días está abierto el negocio? Bueno, el terruño funciona los domingos, estamos de 12 a 18 horas, con lo cual brindamos estos almuerzos camperos y las meriendas también súper criollas. Y cuando hacemos los eventos musicales, son en general los sábados por la noche. Ajá. O sea, como que ahí tenemos otra variante, un formato, digamos, más acústico, más íntimo, para que el público vaya a conectar en forma bien cercana con el artista. Eso lo hacemos por la noche. Y bueno, y el domingo lo elegimos porque, por supuesto, es el día de encuentro familiar, el día que inclusive salen motoqueros a la ruta, ciclistas, recibimos gente que inclusive hasta caminando, o sea, todas estas actividades nuevas también, o mejor dicho, que se potenciaron con la pandemia, de salir en bici, en moto, caminando hacia los pueblos. Bueno, nosotros lo concentramos, digamos, el día domingo. Y después, bueno, la semana estamos en las redes permanentemente comunicando nuestras cosas, ¿no? Y bueno, ya sea los artistas, bueno, los sabores, como te decía, de Kilómetro Cero, que tratamos de darle impulso desde una huerta agroecológica que hay en el pueblo hasta las panaderías más tradicionales, que tienen sus sabores reconocidos hace tiempo, pero que bueno, ahora están todos, digamos, concentrados en el terruño un domingo. Uno puede ir y aunque estén estos comercios cerrados, en el terruño consigue el alfajor de maicena o la pasta frola, o bueno, o como te decía, hasta alfajores estilo Mar del Plata, nos dice el artesano. Hay emprendedores también, como en todo pueblo, emprendedores que han encontrado en el terruño su vía de comercialización también. Pequeños emprendedores que hacen pequeñas tandas, digamos, de alfajores o de lo que sea, en gastronomía o también en artesanías, en mates, en materas, y bueno, y somos como la vidriera, digamos, para toda la producción local. Ese museo del cual acabamos de hablar, ¿qué día funciona, qué se encuentra allí? Porque también es un atractivo como para decir, bueno, voy, veo el museo y ya que está, me pego una vueltita por el terruño. Claro, bueno, el Museo Agropecuario que te comenté nació en realidad como un parque temático complementario de la fiesta del cosechero. De hecho, está frente a la plaza principal, es una manzana completa a cielo abierto, algo también inédito por la cantidad de maquinaria que se ha recolectado, maquinaria histórica que tiene también 100 años, pero lamentablemente por cuestiones políticas está cerrado, hemos pedido ya en varias oportunidades que se abriera por lo menos el día domingo, que es donde la gente ahora empezó a moverse y que bueno, que de hecho están en el terruño y preguntan a ver a dónde pueden ir. Claro. Entonces, bueno, hicimos un plano que el pueblo no tenía, un plano turístico con toda la iconografía, y les sugerimos ir, por supuesto, a lo que es el predio del ferrocarril, a la casa donde nació Dolina, que como dato pintoresco, en esa misma casa donde nació Alejandro Dolina, se crió la mamá de Julián Aguada, Pomi de Aguada, la suegra de Macri, hizo toda su escuela primaria en Morse. Hace unos años, de hecho, estuvo en un reencuentro con sus compañeros. Entonces, bueno, son cosas que nosotros tratamos de que el turista haga, por supuesto, conozca el pueblo y más allá del terruño. Sí. Pero bueno, volviendo al museo, te decía, desconozco bien las causas de por qué algo tan interesante y que hace, como te decía, nuestra identidad, porque hay donaciones de maquinarias de familias pioneras del pueblo en esto de la actividad agrícola. Claro. Y bueno, y hoy se ve de afuera, a través del alambrado, no se puede acceder, digamos. Pero sí se ve de afuera, por supuesto, toda
hay molinos, hay desgranadoras de maíz, tractores con las ruedas de hierro, cosas que son, muy, muy valiosas y por supuesto, con este valor histórico que referencia a la actividad primaria del pueblo, ¿no? ¿Cómo es el edificio? Aquí apunto más fuertemente a lo histórico, ¿no? Del terruño, sí. El ex Doña Sofía, digamos, y de paso sí. Pregunto si allí donde funcionó Doña Sofía, ¿se estrena el edificio o venía de algún funcionamiento similar anterior? Es una construcción que data del año 50, exactamente. Bien. Con lo cual no son estos almacenes con sus mamposterías altísimas, como podés ver en San Antonio de Areco, sí. Sino que es una cosa intermedia, ¿no? Es una esquina de Nochava, muy fuerte, una construcción muy sólida, en un terreno que mis abuelos lograron comprar después de tener, ellos venían en realidad con la actividad comercial de mucho antes, desde que se casaron. Mi abuela había llegado al pueblo en el año 25 y siempre fue comerciante, pero vivían en una parte del pueblo que se inundaba y el Doña Sofía había nacido de hecho en un ranchito. Cuando logran comprar estos terrenos más altos, ahí edifican la actual esquina, tal cual. O sea, en realidad lo que hicimos fue ponerla en valor. Por supuesto ahora está pintado, tiene su toldo, está por supuesto climatizado y se le hicieron un montón de mejoras. Pero tanto el negocio como la casa contigua, que también está en uso para la experiencia del terruño, vale decir que el turista o la persona que nos visita recorre la casa, hay una sala retro con objetos de varias décadas, que cuando van los artistas se transforma en el camarín de los artistas, pero está toda la casa ambientada de la década en que se construyó y que se inauguró el negocio en ese lugar, de la década del 50. Entonces uno encuentra la cocina, el baño, todo decorado que a la gente le llama mucho la atención, con la famosa ciambolita, la cocina Aurora y por supuesto gráfica. Yo soy publicista, así que está lleno de referencias visuales de la época. Pero bueno, yo imagino que para mis abuelos habrá sido eso tan importante, así como me lo contaba mi papá, ¿no? De haber sido una familia muy humilde, de haber inaugurado su despensita en un ranchito y haber construido esta esquina que no solamente sigue en pie, sino que está puesta en valor de esta manera. Así que es muy pintoresco. Uno viene por la callecita a 2 cuadras de la plaza principal y se encuentra con una esquina amarilla, que es el color que nos identifica, y si es de noche, con sus guirnaldas, sus lucecitas, por supuesto su logo al estilo en la pared, al estilo de las viejas pulperías. Así que es una linda experiencia y conjunción también de estéticas, ¿no? Porque como dijo Leandro Vesco, a él le llamó mucho la atención los detalles y la parte estética, porque uno está en un lugar que es antiguo, que se encuentra con cosas, objetos inclusive de hace muchísimos años, puede haber una taba de hace 120 años, las latas de galletitas de los años 60 y 70, de todas las épocas, pero no deja de ser un lugar moderno. Claro. Es como un mix ahí bien interesante, bien distinto a otros lugares que han conservado su impronta, pero con su aspecto antiguo, ¿no? Claro. Me dejo, por favor, para un capítulo más, Verónica. Una pausita nos permitirá llegar luego a la historia de Doña Sofía. ¿Por qué Doña Sofía es quien abre el comercio? ¿Cómo llegan a Morse desde su inmigración, inmigrantes sirios, ¿no? Y, por cierto, el camino familiar, esa identidad que mayormente se le atribuye a los sirios libaneses y de otros países árabes con mucha experiencia en el comercio, ¿no? Estamos con Verónica Resch, Morse, Partido de Junín. Quería preguntarle en Morse a Verónica Resch, que es la nieta de la fundadora de este negocio que antes era Doña Sofía y ahora es El Terruño, un emprendimiento gastronómico y turístico, cómo la abuela abrió este lugar y cómo es el legado de esta familia de origen sirio. Claro, bueno, esto, Sofía Nadez de Resch nació justamente, coincidentemente, el año que se fundó el pueblo de Morse. Cuando yo estuve averiguando, por supuesto, nació en 1910 en Siria.
cerquita de Damasco, y se vino en el 25, ella fue la última hermana, era la menor de varios hermanos, que ya estaban radicados en Junín. Tenía hermanos y tíos acá en Junín. Entonces, bueno, siempre me contaba mi papá que ella se vino sola en el barco. Por supuesto, Siria lamentablemente en permanente guerra. En esta ocasión era, ya por la dominación francesa. Mi papá contaba eso también, que Rez no era un apellido de los más comunes, de árabes, ¿no? Sino que tenía como una ascendencia ahí francesa. Pero bueno, la cuestión que escapando de la guerra, vino sola en el barco, se encontró con sus hermanos y tíos acá en la ciudad de Junín. Y en uno de los justamente boliches donde se reunía la comunidad siria, porque es más, no hablaba ni el idioma, mi abuela no tenía ni documentos, llegó sin documentos, aprendió el español muy así a los golpes, y bueno, y conoció a mi abuelo, Abdallah Salomón Rez, en este boliche donde se reunía la comunidad. Y ni bien se casaron, se radicaron en Morse, a 30 kilómetros, como te digo, de la ciudad. Y sí, la verdad que es eso, siempre fueron comerciantes, siempre. Se levantaron, cayeron, se levantaron 2 millones de veces, siempre me contaba mi papá eso, por eso él también heredó esta vocación de trabajo y de sacrificio y la pasión, ¿no?, por el comercio. Claro. A mis abuelos les fue mal primero cuando estaban en Morse, volvieron a Junín, les fue mal, volvieron a Morse. Como te contaba, se inundaron varias veces en lo que era el barrio del Bajo, que es un barrio que está actualmente, bueno, por supuesto con mejoras, pero en aquella época eran todos ranchitos. Y bueno, y así criaron 6 hijos. Mi papá era el cuarto y fue el que siguió. Digamos que cuando falleció la abuela tomó la posta él hasta el año 93, pero mientras la abuela atendía, sus hijas también estaban en el mostrador, una familia por supuesto de comerciantes claro. y de estar todos al servicio de doña Sofía como matriarca, ¿no? Claro. Bueno, este tema, también la historia de doña Sofía, que sea ella la impulsora de este lugar, también es muy linda, es muy pintoresca, ¿no? Y del puñado de historias parecidas que podemos encontrar buscando, ¿no? Exacto. Bueno, de hecho hay un profesor de historia en Morse que escribió 7 libros sobre la historia del pueblo. Ajá. Y bueno, y yo leyendo, por supuesto, mucho en el proceso de armado del terruño, me encuentro, no sabía, que mi abuela estaba incluida en un listado de comerciantes de la época, de los años, estamos hablando de los años, 40 y pico, antes de inaugurar esa esquina. Y la verdad que bueno, con todo lo que se vive hoy, ¿no?, con el empoderamiento de la mujer y con la realidad que sigue teniendo lamentablemente la mujer hoy en los países árabes, para mí era una cosa totalmente, sorpresiva, o sea, encontrar a mi abuela en un listado donde por supuesto la mayoría eran comerciantes hombres, gallegos o turcos, pero era como muy raro. Y de hecho mi papá, en honor a eso, conservó el nombre de doña Sofía cuando él se hizo cargo del negocio. Claro. Y bueno, yo estuve ahí, en realidad esto de ponerle el terruño fue como todo lo que te conté para que trascienda a la historia familiar y ubique a Morse más allá, por supuesto, de lo que hizo doña Sofía, que podamos mostrarnos como pueblo, ¿no? Entonces, bueno, por eso es el terruño y lo que pasa en este pueblo de casi 2.000 habitantes, y bueno, inspirado siempre con lo que hizo la abuela y bueno, y siempre tenemos incluso un retrato de ella que es como el centro, yo digo que es como un sistema solar donde está, lo primero que hicimos fue colocar el cuadro de la abuela, el retrato de la abuela, y a partir de eso como que protege o inspira todo lo demás. Y realmente hay gente que la ha conocido cuando ella atendía y me cuentan, yo pude recrear mucho la historia de ella a raíz de los relatos de la gente, ¿no?, que vivenció todo esto. De cómo era en su carácter, de cómo justamente se imponía como mujer. Y eso a mí me resultó muy inspirador. La verdad que para ser hoy una emprendedora en este país, con lo difícil que es, y bueno, y también Vesco lo dice
en su experiencia, ¿no? De que hay muchas mujeres al frente de este tipo de bodegones o de emprendimientos de turismo rural. Por supuesto. Bueno, y siempre afinando que como buena publicista y mujer del marketing también, la creatividad para convocar gente, que nunca es fácil, pero lógicamente el mayor atractivo es Morse, es el almacén, es esa tranquilidad y el mucho aire libre que hay en derredor, ¿no? Exactamente, sí, Morse es un pueblo muy lindo, la gente que va elogia, por empezar, nuestra plaza, tenemos una plaza con una arboleda fantástica, sí. Tenemos la Alameda del Centenario, que se plantó en 2010, justamente para los 100 años del pueblo, donde hay más de 150 ejemplares de álamos, y eso es hermoso, va gente a sacarse fotos, y bueno, y después se parquizó todo el predio del ferrocarril, que se llama Samuel Morse. Bueno, también hay gente que me pregunta eso, ¿no? El por qué Morse, y bueno, obviamente que toda lo que es la influencia del ferrocarril y el inventor del telégrafo, que era el sistema de comunicación que se usaba en la época, bueno, forma parte muy fuerte de nuestra identidad. Claro. Y después hay otro parque muy lindo también, que se llama José Bartiz, que es el nombre del fundador del pueblo, o mejor dicho, del señor español que hizo el primer remate de tierra. Ajá. Y bueno, sí, Morse convoca por eso, es un pueblo, como te digo, muy lindo, es relativamente moderno, uno no cuando entra al pueblo, que es todo asfaltado, tenemos acceso asfaltado, eso también dentro de lo que es el turismo rural es un plus, porque sí, así esté feo el tiempo o llueva, bueno, es de muy fácil acceso el pueblo, sobre la ruta 46. Claro. Y tiene dos cumpleaños, sí, una la gente va y disfruta del aire libre, claro, de este verde que hay por todos lados, y puede ir con sus mascotas, por supuesto, y se sientan en el terruño y están comiendo y ven pasar un caballo o un sulky, o como en las viejas épocas, ¿no? Claro. Tienen el nombre de Samuel Morse por el telégrafo y naturalmente la fecha de aniversario que usted me nombró al doctor José Bartiz es el 8 de mayo de 1910. Exactamente. Sí, la historia es, mucha gente pregunta cuando entra al terruño y ve justamente un retrato del doctor José Bartiz y también un mural de Samuel Morse con tenemos un manipulador original de un telégrafo. Ah, qué bien. Y algo que ha pasado, entre las tantas cosas increíbles que pasaron en ese primer año, es que parece mentira lo que voy a decir, pero los chicos se interesan por el código Morse y aprenden a través del juego. Tenemos el alfabeto de puntos y rayas arriba del retrato de Morse, y bueno, y hacemos juegos. Por ejemplo, no sé, el que primero escribe en código Morse el nombre de tal golosina se gana esa golosina. Así que bueno, es muy, muy interactivo el lugar. Pero bueno, volviendo concretamente al tema de fechas, y gente que me pregunta por qué están estos dos señores y por qué se llama Morse y por qué no Bartiz. Bueno, la historia es que la estación de tren, antes de que se fundara el pueblo, ya se llamaba Samuel Morse, en 1907, porque los ingleses, bueno, tenían por supuesto toda la concesión de los ferrocarriles, que era Buenos Aires del Pacífico, hoy San Martín, y bueno, se llamaba Morse. Resulta que cuando este señor español, José Bartiz, hace el remate de tierras, por supuesto dona los espacios públicos para escuelas, iglesias, plazas, pero el resto fue un remate privado de tierras. Entonces, bueno, se considera preservar el nombre de la estación. O sea, cuando se determina como fecha el 8 de mayo de 1910, que en realidad la determinación de la fecha aparece por unos registros de catastro y una investigación que hizo un historiador de Morse, y no hace mucho tiempo de esto. O sea, hace 30 años atrás no se sabía bien cuándo se había fundado el pueblo. Pero bueno, este profesor, Jorge Vicio, se tomó durante años el trabajo de revisar archivos y de ir a La Plata, a catastro, y bueno, y ahí determinar que la fecha de fundación era el día que el señor Bartiz remató las tierras. Pero 3 años antes el pueblo ya, en homenaje al inventor del telégrafo, se llamaba Morse, por eso que quedó Morse. ¿Y usted nació ahí, Verónica? Sí, en realidad, bueno, nací en la ciudad de Junín, porque en su momento
o sea, ya no estaba la maternidad donde nació Dolina, Claro, entonces, bueno, sí, todos veníamos a nacer a Junín, si llegaban, ¿no?, nuestras madres. Pero sí, me crié en Morse, hice desde el jardín hasta el secundario en el pueblo, hasta los 19 años viví, inclusive en la casa donde ahora está el terruño. Y bueno, así que yo en la misma vereda que está hoy, intacta como está, aprendí a andar sin rueditas en la bici, a jugar a la payana, bueno, las cosas que mi papá inclusive traía para los chicos, ¿no? Los álbumes de figuritas y esta cosa tan carismática que tenía él de, como te decía, de hacer mucho más que despachar fruta y verdura o bueno, o las cosas que compraban las señoras para la comida. Claro. Él estaba muy siempre involucrado con los chicos, con hacer cosas para el jardín de infantes, con difundir el tango, hablaba en lunfardo, le enseñaba a los chicos, y bueno, yo como que mamé todo eso al vivir ahí, ¿no? Al criarme. Sí, soy morseña. Bien morseña. A toda honra. Verónica, muchísimas gracias. Ha sido un gran gusto. Por supuesto que volveremos a conversar y a conocer ese lugar. Ojalá con el tiempo, quizás hacer alguna edición desde allá. Ojalá, Ignacio, ¿cómo no? Sí, somos muy viajeros, así que en una Estamos de esas... a 500, creo que sí, poquito más que 550 kilómetros, pero bueno, yo tengo... mi papá siempre nos llevaba a Mar del Plata y a Necochea, que era nuestra ciudad de veraneo, y bueno, son dos ciudades por supuesto muy muy queridas y que se pudiera invertir, ¿no? Que parece como hasta paradójico, ¿no? Que hoy está bueno, tan en auge también más allá de la costa el turismo de tierra adentro, ¿no? En las últimas vacaciones de invierno se dio esto. Así que con todo gusto, Ignacio, recibiremos a toda la gente de Radio Atlántica, claro, por aquí. Bueno, quiero contarle dos cosas. Aquí hay mucha gente de medios que es oriunda de Junín, entre ellos quien fue parte de esta radio, fallecido hace un tiempo, hace casi 20 años, Juan Carlos Vilches, que fue parte de la televisión cómo no, claro, muchos años. Claro que sí. Y hay una familia de Morse que está muy atenta, seguramente escuchando nuestra charla. Los Greco, del restaurante La Tranquera, una de las parrillas más grandes de Mar del Plata en la avenida Constitución. Ahí está la familia de nuestro querido amigo Rubén, le mandamos un abrazo. Son bien oriundos de vuestro Morse. Así que ahí tienen gente de la gastronomía. Búsquelo, por favor, el restaurante La Tranquera, que tiene más de 30 años. Sí, bueno, siempre se aprende algo. Bueno, muy bien. Ahí Morse, nuestro UTE por los morseños. Esa es otra frase que tenemos acá. Una expresión, en realidad, muy que nos identifica también en cualquier lugar. Si alguien te saluda y te dice UTE, es de Morse. Claro. Qué grande. Bueno, un abrazo muy grande, Verónica. Muchas gracias. Bueno, Ignacio, gracias a ustedes. Muchísimas gracias por haberse contactado y habernos dado este lugar para difundir el terruño y nuestro pueblo. Muchísimas gracias. Abrazo. Gran abrazo, muchas gracias. Verónica Resch es propietaria de este establecimiento que hemos homenajeado con su historia también. Se llama El Terruño, el almacén de Doña Sofía en su tiempo en Morse, en el partido de Junín, nuestro noroeste bonaerense.